¿Alguna vez has escuchado que un solo acto de valentía puede cambiar el curso de la vida de una persona? En un pequeño y polvoriento pueblo a las afueras de Guadalajara, un joven pobre de 20 años sin futuro se convirtió repentinamente en el salvador, no solo de una joven, sino también de su propio corazón. ¿Y quién hubiera pensado que de la sangre y el miedo de esa noche nacería una historia tan hermosa que conmovería a todo México? Hola amigos. Bienvenidos a un canal lleno de historias inspiradoras y conmovedoras. Que todos sean bendecidos con buena salud, abundante sustento y un corazón cálido hoy. Saludos desde Guadalajara, México, el lugar donde ocurrió esta historia real. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video si crees que los pequeños actos de bondad pueden cambiar la vida de alguien. El cielo de Guadalajara esa noche era de un naranja grisáceo, envuelto en una fina neblina de escapes de vehículos que se arremolinaban por los estrechos callejones. Al final de la calle Colonia del Sol se encuentra un pequeño restaurante llamado La Esperanza, un lugar donde el aroma de los tacos al pastor se mezcla con el chisporroteo del aceite caliente, evocando la vida nocturna de una ciudad que nunca duerme. Tras la estrecha barra de la cocina, Diego Morales, un veinteañero delgado y bronceado, se afana en limpiar una sartén ennegrecida por el tiempo. Su camisa está empapada de sudor, pero sus ojos irradian una perseverancia poco común en un joven de su edad. La vida de Diego era sencilla y llena de dificultades. Trabajaba desde temprano hasta altas horas de la noche, solo para comprar medicinas para su madre enferma, que yacía en una pequeña casa a las afueras del pueblo. El restaurante donde trabajaba no era un lugar elegante, pero para él, era un rayo de esperanza. El dueño, el señor Alejandro, era conocido por su severidad y su semblante serio. Exigía precisión en cada plato que salía de la cocina. Un solo grano de sal podía hacer que su grito resonara por todo el local. Pero, de alguna manera, Diego nunca se rindió. Quizás porque en cada reprimenda veía una oportunidad para aprender, no una razón para rendirse. Esa noche, el restaurante empezaba a vaciarse. Solo quedaban unos pocos clientes, y las luces de neón frente al local parpadeaban como si contuvieran la respiración. Diego estaba recogiendo la última mesa cuando se oyeron pasos apresurados desde afuera. El sonido de zapatos pisando el empedrado, seguido de un grito estridente, rompió el silencio. ¡Socorro! ¡Suéltenme! Una niña gritó desde el estrecho callejón del otro lado de la calle. Sin pensarlo, Diego dejó caer el trapeador y salió corriendo. El frío aire de la noche le abofeteó, pero la adrenalina lo mantuvo en marcha. Al final del callejón, bajo la tenue luz de una farola, vio a una joven de pelo largo y negro rodeada de dos hombres enmascarados. Su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba. El hombre intentó arrebatarle el bolso del hombro, mientras el otro blandía un cuchillo. Sus manos temblaban de intoxicación. Sin tiempo para pensar con lógica, Diego cargó. La fuerza del impacto derribó a uno de los atacantes, pero el cuchillo que blandía le impactó en el brazo. El dolor le quemó la piel, pero no se detuvo. En cuestión de segundos, con la fuerza de su instinto protector, Diego logró hacer retroceder a ambos hombres. Huyeron presas del pánico hacia el mercado negro, dejando a la joven tendida inerte en el suelo. La respiración de la joven era dificultosa y sus ojos brillaban de lágrimas. Observó el rostro ensangrentado de Diego, pero se mantuvo firme. «Gracias, me salvaste», susurró suavemente. Diego simplemente asintió, soportando el dolor en su brazo. No sabía quién era ella ni por qué tenía que suceder esa noche. Pero una cosa era segura: esa noche, entre el humo de las calles de Guadalajara, sería el comienzo de algo que jamás imaginó. Una noche en la que el destino comenzaría a escribir una nueva historia entre dos almas que nunca se conocieron, pero que se salvaron mutuamente. Fue una larga noche para Diego. Tras la breve pelea en el estrecho callejón, la sangre manaba profusamente de la herida de su brazo. Su cuerpo temblaba a la luz de la farola, pero su mirada permanecía fija en la chica que acababa de salvar. La chica, posteriormente identificada como Lucía Alejandro, parecía tan frágil. Sus ojos marrones estaban muy abiertos, sus manos temblaban mientras intentaba cubrir la herida de Diego con un pequeño pañuelo blanco. El sonido de sus respiraciones se mezclaba con el lejano rumor del tráfico de la ciudad, como si el mundo se hubiera quedado en silencio,
presenciando una valentía nacida de una genuina preocupación. Unos minutos después, las sirenas de la policía y la ambulancia sonaron a lo lejos. Un hombre de mediana edad con traje oscuro corrió hacia él, con el rostro lleno de preocupación. «¡Lucía!», gritó. La chica se giró de inmediato y corrió hacia él. En cuanto se produjo el abrazo, Diego se dio cuenta de quién era el hombre, el señor Alejandro, el dueño del restaurante donde trabajaba. La mirada de Alejandro se posó en Diego, intensa pero llena de algo que nunca antes había visto, profunda gratitud. «¿Salvaste a mi hija?», preguntó con voz ronca, una mezcla de incredulidad y emoción. Diego asintió lentamente y se tambaleó antes de que su cuerpo se desplomara por la pérdida de sangre. A medida que recuperaba la conciencia, Diego se encontraba acostado en una cama de hospital con un brazo vendado. El aire de la habitación era frío, pero el aroma de las flores en la mesita de noche era reconfortante. Allí estaba Lucía, con los ojos hinchados de llorar toda la noche. Cuando Diego los abrió, su rostro se llenó de alivio. «Gracias a Dios que estás despierta», dijo en voz baja, bajando la mirada y aferrándose al borde de la manta. Detrás de ella estaba Alejandro, esta vez sin su habitual mirada fría. «Hijo, le salvaste la vida a mi hijo. No sé cómo pagarte», dijo con voz grave pero sincera. Los días siguientes transcurrieron lentamente. Alejandro lo visitaba con frecuencia, trayendo comida caliente del restaurante, algo que nunca antes había hecho por sus empleados. Lucía tampoco faltaba nunca. A menudo se sentaba en una silla junto a la ventana, compartiendo historias alegres, sobre la escuela, sobre su sueño de convertirse en diseñadora de moda, sobre su madre perdida hacía mucho tiempo. Diego escuchaba en silencio, sonriendo de vez en cuando Lucía reía entre dientes. Entre estas sencillas conversaciones, se desarrolló una calidez tácita, como la luz del sol filtrándose a través de los huecos de las cortinas de la mañana. Pero en el fondo, Diego se sentía incómodo. Era solo un pobre trabajador, alguien que limpiaba mesas y lavaba platos todos los días. Lucía, la hija del dueño del restaurante, vivía en un mundo diferente. Pero cada vez que lo miraba con una sonrisa amable, las fronteras entre ambos mundos parecían desaparecer. Las heridas de sus brazos sanaban, pero las heridas de su corazón, sus sentimientos de inferioridad, sus sentimientos de indignidad, seguían sangrando silenciosamente. Sin embargo, una nueva luz crecía en su corazón, una pequeña esperanza de que la valentía de esa noche no hubiera sido pura suerte, sino una señal de algo más grande. Unas semanas después, a Diego le permitieron volver a casa. Alejandro lo recogió personalmente y lo acompañó de vuelta al restaurante. «A partir de mañana, no serás solo camarero», le dijo, dándole una palmadita en el hombro. «Quiero que aprendas en la cocina principal. Tienes un corazón valiente, y este restaurante necesita a alguien así». Esas palabras dejaron a Diego sin palabras. Un sentimiento cálido e inexplicable lo invadió, una mezcla de gratitud, orgullo y confusión. Mientras tanto, en un rincón de la habitación, Lucía lo miraba con ojos brillantes, como si le enviara un mensaje silencioso: «Quédate aquí, porque nuestra vida acaba de comenzar». Unas semanas después de que la herida en su brazo sanara, Diego regresó a la esperanza con una perspectiva diferente. El restaurante, que antes le había parecido frío y opresivo, ahora lo recibía con un ambiente cálido. Los empleados le daban palmaditas en el hombro, elogiando su valentía, mientras que los clientes habituales lo reconocían como el joven valiente que salvó a la hija del jefe. Pero a pesar de toda la atención, Diego mantenía su humildad. Seguía llegando temprano, barriendo el suelo, preparando los ingredientes y asegurándose de que las mesas estuvieran limpias antes de que llegaran los clientes. Desde esa noche, el señor Alejandro trató a Diego con más amabilidad. Su mirada ahora estaba llena de aprecio. Ya no era el juicio de un superior hacia un subordinado. A veces se sentaba con Diego en la cocina, compartiendo historias de su juventud, construyendo el restaurante desde cero. «Sabes, joven», le dijo una noche, «la vida no se trata solo de trabajar duro, sino también de tener el coraje de proteger lo valioso». Diego escuchaba atentamente. En la voz profunda de Alejandro, encontró la figura paterna que nunca había tenido. Lucía también venía a menudo al restaurante después de la escuela.
Traía un libro, se sentaba en una mesa cerca de la cocina y, de vez en cuando, ayudaba a Diego a preparar los ingredientes. Su pequeña risa llenaba de vida la cocina. Había pequeños momentos indescriptibles, como cuando sus dedos se rozaban al tomar un cuchillo, o cuando sus miradas se cruzaban por casualidad y apartaban la mirada rápidamente, reprimiendo una tímida sonrisa. En esa simple unión, crecía algo sutil y honesto, un sentimiento indescriptible, pero tan real. Las noches en el restaurante eran testigos silenciosos de ese cambio. Diego a menudo veía a Lucía ayudar a su padre a contar las ventas, con la cabeza gacha solemnemente, el rostro iluminado por la lámpara de araña. A sus ojos, ya no era la figura débil y asustada que había sido aquella noche oscura en el callejón. Ahora parecía fuerte, valiente, y su sonrisa hacía palpitar aún más el corazón de Diego. Pero, por otro lado, Diego conocía sus límites. Él era solo un pobre trabajador, mientras que Lucía era la hija de un empresario. La distancia era como un muro invisible que lo separaba, y él era muy consciente de que un movimiento en falso podría destruirlo todo. Una noche, Alejandro llamó a Diego a la trastienda del restaurante. Su rostro estaba serio, pero su mirada ya no era penetrante. «Sé lo que pasó entre ustedes dos», dijo en voz baja. «No te detendré, pero recuerda, este mundo es cruel con el amor sin fundamento. Si de verdad quieres a Lucía, demuestra que eres digno de estar a su lado». Las palabras ardieron en el pecho de Diego como un fuego abrasador. Hizo una reverencia respetuosa, sin atreverse a responder, pero una nueva determinación creció en su corazón. Sabía lo que tenía que hacer, construir algo con sudor y valentía, para que algún día pudiera mirarla sin sentirse inferior. Esa noche, después de que Alejandro se fuera, Diego se sentó solo en la cocina. El aroma de la comida flotaba en el aire y la tenue luz proyectaba su sombra en el suelo. Se sujetó la mano izquierda, antes herida, recordando cómo la sangre y el coraje habían cambiado su vida. Ahora, comprendía que la herida no era solo una señal de sacrificio, sino también el comienzo de un largo camino para demostrar su amor. Afuera del restaurante, el viento de la noche soplaba arrastrando el polvo de las calles de Guadalajara y en su pecho comenzaba a crecer algo más fuerte que el miedo, la fe. Los días en la esperanza estaban cambiando. La cocina, antes llena del sonido de cuchillos cortando verduras y ollas hirviendo, ahora se llenaba de risas y charlas informales. Lucía, que solía entrar a saludar a su padre, ahora pasaba más tiempo allí. Decía que quería aprender a cocinar, pero todos sabían la verdadera razón. Quería estar más cerca de Diego. Cada mañana, aparecía con el pelo recogido en una coleta pulcra y una cálida sonrisa. Encendía la estufa, medía mal la sal, añadía demasiada salsa y luego reía entre dientes mientras Diego corregía pacientemente su plato. Entre trabajo y trabajo, el aroma a carne asada y especias picantes llenaba el aire. Diego empezó a darse cuenta de algo que no pudo evitar notar. La presencia de Lucía hacía que todo se sintiera más vivo. No era solo una aprendiz torpe en la cocina, sino una luz que le levantaba el ánimo a Diego cada día. Cuando Lucía reía, la habitación se sentía más luminosa. Cuando se enfadaba porque su sopa estaba demasiado salada, Diego no podía evitar sonreír al ver su rubor. Los demás empleados se burlaban de ellos en voz baja, pero ninguno se atrevía a hablar de lo que realmente estaba creciendo entre ellos. Una tarde, el restaurante cerró temprano debido a una fuerte lluvia que cayó sobre Guadalajara. El techo de lámina goteaba, creando un suave ritmo que acompañaba a las dos personas que se quedaron en la cocina. Diego secaba los utensilios, mientras Lucía estaba de pie junto a la estufa, intentando hacer enchiladas por primera vez. «Si se queman, no te rías», dijo medio en broma. Diego la miró desde el otro lado de la cocina, conteniendo una sonrisa. «Si se queman, igual me las como», respondió en voz baja. Lucía giró la cabeza y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Entre el aroma de las especias y la lluvia que caía afuera, dos pares de ojos se encontraron en silencio. Pero bajo esa calidez, un miedo crecía lentamente. Diego conocía sus límites y no quería traicionar la confianza de Alejandro. Pero cada vez era más difícil ocultarse. Cada vez que Lucía pasaba por la cocina, cada vez que reía con el aroma de la comida, había un temblor que él no podía quitarse de encima.
Sus noches se alargaban, no porque estuviera cansado, sino porque su mente no podía dejar de pensar en su sonrisa. Una noche, Alejandro llamó a Diego a la trastienda del restaurante. Las tenues luces proyectaban suaves sombras en su rostro. Vi cómo se miraban, dijo sin enojo. No estoy ciego, Diego. Sé que el amor es inevitable, pero el mundo no siempre es amable con quienes aman más allá de sus límites. Diego hizo una pausa, con el corazón latiendo con fuerza. Alejandro respiró hondo y continuó: si ese sentimiento es real, no dejes que te debilite. Úsalo para construir algo. Sé alguien que pueda estar al mismo nivel que mi hijo, no solo como su empleado. Esas palabras resonaron en la mente de Diego durante mucho tiempo. Esa noche, estaba de pie en la terraza del restaurante, mirando la lluvia persistente en la calle. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, como si representaran un futuro incierto. Pero en su corazón, una determinación se hizo más fuerte, que el amor no era solo un sentimiento, sino una fuerza de cambio. Quería ser digno, no solo de Alejandro, sino también del corazón de Lucía. Y en el aroma que lentamente se desvanecía de la cocina, Diego supo que el amor ahora se había convertido en parte de su propio aliento. La noche después de esa conversación con el señor Alejandro marcó un punto de inflexión en la vida de Diego. Las palabras del anciano resonaban en su cabeza, que el amor no se basa solo en sentimientos, sino en el trabajo duro y el respeto propio. A partir de ese momento, algo cambió en él. En la cocina de la esperanza, las manos de Diego seguían trabajando con destreza los ingredientes, pero sus ojos ya no estaban solo en la sartén. Empezó a mirar hacia adelante, pensando en el futuro que quería construir. Una nueva pasión crecía a cada paso, como si el amor por Lucía se hubiera convertido en el combustible que encendía su determinación. Pero con el paso del tiempo, Diego sintió que trabajar en el mismo restaurante no era suficiente. Empezó a comprender el punto de Alejandro. Si quería estar a la altura de la familia, tenía que construir algo con sus propias manos. Una noche, después de que todos los empleados se fueran a casa, Diego se acercó a Alejandro en la trastienda y le dijo con firmeza: «Déjeme ir un rato, señor. Hay algo que quiero demostrarle». Alejandro lo miró fijamente un buen rato y luego asintió lentamente. «Vete, hijo. El mundo es amplio, y el coraje no crece en lugares cómodos». Unos días después, Diego dejó Guadalajara para ir a la vecina ciudad de León. Con sus escasos ahorros, trabajó en una fábrica de alimentos y ocasionalmente como mesero en un pequeño puesto de comida. La vida era dura, pero no se quejaba. Cada noche fría, en su estrecha habitación con paredes de cemento, le escribía cartas a Lucía. Cartas que nunca enviaba, guardadas en una desgastada bolsa de cuero, un recordatorio de que en algún lugar, alguien lo esperaba y una razón para seguir sobreviviendo. 2 años pasaron como un río paciente. Diego logró ahorrar lo suficiente para comprar un viejo carrito, que luego convirtió en un pequeño puesto de tacos en una calle de León. Con recetas sencillas y perseverancia, comenzó a atraer clientes. A la gente le encantaba el sabor de su comida, una mezcla de las especias características de la esperanza y el toque genuino de sus manos. Cada noche, cuando las luces de la ciudad comenzaban a apagarse, Diego miraba al cielo e imaginaba el rostro de Lucía entre las estrellas. En ese silencio, se hizo una promesa: un día, volvería, no como un trabajador, sino como un hombre capaz de dar sentido. Pasó el tiempo, y su determinación dio sus frutos. El pequeño puesto se convirtió en un restaurante sencillo pero concurrido. Un día, un cliente de Guadalajara se acercó y lo reconoció. «Eres Diego Morales, ¿verdad? El joven que una vez salvó a la hija del señor Alejandro». La noticia se extendió rápidamente y pronto llegó a Alejandro. Inesperadamente, llegó una carta invitándolo a regresar a la esperanza. «Este restaurante está creciendo, pero yo me estoy haciendo mayor», escribió Alejandro. «Vuelve, Diego. Ha llegado tu hora». Al regresar a Guadalajara, la ciudad se sentía diferente. Las calles, antes polvorientas, ahora estaban llenas de luz, y frente al restaurante que había dejado atrás, un nuevo letrero decía: «La esperanza, tradición y corazón». En la puerta estaba Alejandro, con el cabello canoso, y a su lado estaba Lucía, ahora un hombre adulto,
pero aún con la misma sonrisa de aquella noche lluviosa. En su primera mirada después de 2 años, no necesitaron palabras. Todos los sentimientos que habían estado ocultos parecieron encontrar el camino de regreso. Alejandro le dio una palmadita a Diego en el hombro, con los ojos llenos de lágrimas. Lo has demostrado, hijo. Ya no vienes como un sirviente, sino como un hombre que ha superado la prueba de la vida. Diego hizo una reverencia respetuosa, mientras Lucía lo miraba con ternura, llena de orgullo. En el fondo, ambos sabían que el arduo camino no era una distancia, sino un puente que unía 2 corazones para finalmente comprender el significado del amor verdadero. Esa tarde, el cielo de Guadalajara parecía prepararse para recibir algo sagrado. Una luz dorada se filtraba entre los árboles frente al restaurante La Esperanza, creando un suave resplandor que se reflejaba en los ventanales. En medio de la atmósfera, Diego lucía una sencilla camisa blanca, pulcramente pulida. Sus manos, antes marcadas por el trabajo, ahora lucían más serenas. Contempló el edificio que había presenciado su primer encuentro con Lucía, el lugar donde su vida cambió para siempre. Lucía se acercó lentamente desde el borde del jardín, con un vestido azul suave que ondeaba con la brisa de la tarde. La sonrisa en su rostro ya no era la de una niña, sino la de una mujer que había superado una tormenta y había encontrado su hogar de nuevo. Se miraron sin palabras, pero entre esos ojos, había miles de frases no dichas. El mundo a su alrededor pareció desaparecer, solo 2 almas, una vez separadas por las circunstancias, ahora unidas por un destino que obraba en silencio. El señor Alejandro observaba desde lejos, apoyado en su bastón de madera. Su cabello se había vuelto completamente blanco, pero sus ojos aún ardían de orgullo. Sabía que la lucha de Diego no era solo por amor, sino por el honor de un hombre que se atrevió a tomar un camino difícil para demostrar su valía. Se acercó, le dio una palmadita en el hombro a Diego y susurró con voz temblorosa: La Esperanza ya no es solo un restaurante, sino un legado del corazón. Y quiero que lo perpetúes. Esas palabras resonaron en el pecho de Diego. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Todo su esfuerzo, soledad y dolor pasado parecieron haber dado sus frutos en ese momento. Lucía se inclinó y le apretó la mano con fuerza. Padre tenía razón, dijo en voz baja, este lugar nace de la esperanza, y solo quienes tienen un corazón puro pueden protegerlo. En ese abrazo, Diego sintió la misma calidez de antes, pero ahora más profunda, más pacífica, como un hogar largamente buscado finalmente encontrado. La noche cayó lentamente. Las luces del jardín se encendieron, iluminando el patio de la Esperanza, ahora lleno de invitados y música suave. Alejandro se sentó en la mesa central, sonriendo mientras observaba a Lucía y Diego, uno al lado del otro, aceptando los aplausos de los invitados que conocían su historia. Bajo el ambiente festivo, se respiraba un sentimiento tácito de gratitud. La vida no siempre es fácil, pero los milagros a menudo llegan a quienes esperan con un corazón sincero. Cuando terminó la fiesta, Diego y Lucía salieron, de pie bajo el cielo nocturno estrellado. El aire fresco traía el delicado aroma de las flores, y en el silencio, Lucía dijo en voz baja: ¿Qué les pides a las estrellas esta noche? Diego miró al cielo con una leve sonrisa. No hay nada más que pedir, respondió, porque todo lo que quiero ya está a mi lado. Lucía cerró los ojos un instante, disfrutando del instante que parecía el final de un largo viaje y el comienzo de una nueva historia. Sobre ellos, las estrellas centelleaban, como inmortalizando la promesa de 2 corazones forjados por el tiempo y el amor verdadero. Y bajo el cielo sereno de Guadalajara, la esperanza que una vez fue solo un sueño ahora se transforma en vida, una sencilla historia de amor, sacrificio y la valentía de no rendirse al destino. Amigos, esta historia realmente ocurrió en Guadalajara, México, una historia de valentía, amor y milagros que llegan cuando menos lo esperas. Ojalá la historia de Diego y Lucía nos recuerde que un acto de bondad puede cambiar el destino, incluso aquellos que parecen imposibles. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirla para que más personas crean que la bondad es contagiosa. Nos vemos en la próxima historia real. Cuídate, sigue haciendo el bien y cree. Dios siempre tiene un plan hermoso detrás de cada herida.